Seguimos leyendo, apreciables amigos y condiscípulos, el libro que tienen aquí enfrente en su portada, que es El nuevo grupo de servidores del mundo. En estos días es tan importante el saber qué es el nuevo grupo de servidores del mundo y también el ubicarnos. No es malo hacerlo, en dónde estamos caminando en el sendero del retorno para poder entonces comprender o darnos una pequeña idea si es que nosotros pudiéramos formar parte de este grupo, ¿verdad? Entonces, es una recopilación, una reflexión, etcétera, que podemos tener en estos días. Pero una vez que nosotros hagamos esto, sí tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Qué hago yo para servir a la humanidad? Servir a la humanidad, no a escuelas. Ese ha sido un error tremendo que tenemos. ¿Por qué? Porque, reitero, y lo vuelvo a decir, estábamos en Piscis, pero estamos en Acuario. Es muy bonito, se siente padrísimo estar en las escuelas, sirviendo a las escuelas, que nos den grados, que nos den esto y aquello, pero a la humanidad lamentablemente no hacemos nada, hacemos para las escuelas. Estamos enfocados porque esa es la evolución de cada quien, de acuerdo a sus rayos que tenga también cada quien, de acuerdo a su espejismo, en querer formar parte y hacer escuelas, hacer esto de aquello, y que me den diplomas, medallas, etcétera. La, la humanidad como todo, ¿tienen ustedes idea cuántos discípulos hay en el planeta Tierra? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Tienen ustedes idea de cuántos discípulos hay en el planeta Tierra? ¿Cuántos de todo ese rollo que nos aventamos y supuestamente decimos eh, que yo me inicié aquí, que yo me inicié por acá? ¿Cuántos discípulos creen que hay en el planeta Tierra? Bueno, pues el maestro Dohualcul contesta y dice, uno es la humanidad, nada más. Para que nada más nos demos una pequeña idea de lo separatista que nos hemos vuelto. Pienso nada más en mí, pero no pienso en la humanidad. Leía yo ayer, lo voy a decir, porque es historia y no tiene nada de malo hablar de historia. Ayer supuestamente había nacido Stanley, se cumplirían quién sabe cuántos años de que hubiera nacido. Y una persona se aventó esta puntada y dijo que si él viviera, la humanidad no estuviera como está ahorita, estuviera mucho mejor. Si ustedes son estudiosos, hablan un libro de historia y díganme nada más cuántas muertes se aventó el angelito y todo lo que hizo. No podemos tener por un lado ese fanatismo y ese espejismo, porque han venido discípulos a la humanidad y han tratado, por supuesto, de que nosotros sigamos caminando. El experimento que se está llevando a cabo con el nuevo grupo de servidores del mundo es enorme. La otra pregunta que siempre es bien interesante, ¿conocemos a alguien que pertenezca al nuevo grupo de servidores del mundo? Son pequeñas reflexiones. Sigo con la lectura del libro, dice aquí, la unificación a que aspiran las personas que miran hacia el futuro no implica despreocuparse de ninguna de las partes, pero sí cuidar y nutrir a cada una de ellas a fin de poder contribuir al bienestar de todo el organismo. Implica, por ejemplo,
un buen gobierno y un adecuado desarrollo de toda unidad nacional para que pueda desempeñar adecuadamente sus deberes internacionales y así formar parte de la humanidad mundial de naciones. Este concepto no abarca siquiera la formación de un Estado mundial, pero sí el desarrollo de una conciencia pública universal que se dé cuenta de la unidad del todo, produciendo la determinación de cada uno para todos y todos para cada uno, según se ha dicho. Por eso, durante los últimos 3 siglos, ha aparecido un grupo tras otro que desempeñaron su parte y hoy cosechamos el beneficio de sus esfuerzos. Por ejemplo, en el grupo cultural encontramos el surgimiento de los poetas de la era isabelina, los músicos de Alemania y de la era victoriana. Además, hay grupos de artistas, pintores, fundadores de las famosas escuelas que son la gloria de Europa. 2 grupos famosos, uno cultural y otro político, también desempeñaron su parte, trayendo uno el Renacimiento y el otro la Revolución Francesa. Los efectos de su trabajo todavía se hacen sentir porque el movimiento humano moderno, con su énfasis puesto en el pasado, que termina en el presente y en la búsqueda de las raíces del equipo del hombre, las tendencias primitivas se remontan a la época del Renacimiento, la revolución y la determinación de luchar por los divinos derechos del hombre. Encuentran su principal influencia e ímpetu originantes en la Revolución Francesa, la sublevación, la formación de partidos políticos, la lucha de clases tan prevalecientes hoy y la separación de cada país en grupos políticos antagónicos, si bien siempre ha sido esporádico, se ha hecho universal durante los últimos 200 años, resultado de la actividad grupal iniciada por los maestros. Debido a esto, los hombres han progresado y aprendido a pensar, y aunque pueden pensar erróneamente y emprender experimentos desastrosos, el bien final es inevitable e ineludible. Incomodidades temporarias, depresiones pasajeras, guerra y derramamiento de sangre, penurias y vicios pueden llevar al irreflexivo a las profundidades del pesimismo, pero quienes conocen y sienten la mano guiadora interna de la jerarquía son conscientes del sano corazón de la humanidad y del caos actual. Y quizás a causa de esto surjan aquellos que están capacitados para resolver la situación y son apropiados para la tarea de unificación y síntesis. Este periodo se ha llamado ocultamente la era de restauración de lo que fue destruido por la caída. Ha llegado el momento en que las partes separadas puedan unirse y la totalidad elevarse nuevamente a su primitiva perfección. Los grupos religiosos también han sido muchos tantos que no sería posible enumerarlos. Tenemos los grupos de místicos católicos que son la gloria de Occidente. Existen los protestantes, luteranos, calvinistas y metodistas, los padres peregrinos, esos hombres serios y adustos, los hugonotes y los mártires morbados y millares de sectas modernas de cada grupo. Todos sirvieron su propósito y llevaron al hombre al punto de sublimación, apartándolo del sometimiento a la autoridad. Por la fuerza de su ejemplo excepcional, han impelido al hombre a pensar por sí mismo, defendieron la libertad y el derecho personal de saber. Estos últimos grupos han actuado en su mayor parte por influencia de los rayos sexto y segundo. El grupo cultural apareció bajo el cuarto rayo
mientras que el primer rayo estimuló las actividades políticas que produjeron tantos cambios en las naciones. Bajo el impulso de los rayos quintos y tercero, han surgido grupos de investigadores científicos que trabajan con las fuerzas y energías que constituyen la vida divina. Se ocupan de la apariencia externa de Dios, buscando de afuera adentro, demostrando al hombre su esencial unidad con toda la creación y su relación intrínseca y vital con todas las formas de vida. Los nombres de los individuos de cualquier grupo son legión y relativamente sin importancia. Lo que tiene valor es el grupo y su trabajo interrelacionado. Resulta interesante observar que en el grupo científico la unidad subyacente es especialmente notable, porque sus miembros están singularmente libres de sectarismo y rivalidades. No puede decirse lo mismo de los grupos religioso y político. En comparación con las naciones y los millones de hombres de la tierra, los grupos moldeadores de los diferentes sectores son muy pocos. Sus miembros, su contribución al engrandecimiento de la expresión humana y su lugar en el plan pueden ser muy fácilmente descritos. Es necesario subrayar el punto de que todos han sido motivados desde el aspecto subjetivo interno de la vida. Aparecieron bajo un impulso divino y tienen un trabajo específico que realizar en las etapas primarias. Fueron formados por discípulos e iniciados de menor grado. Todos han sido guiados paulativamente en forma subjetiva por sus propias almas y a su vez han colaborado conscientemente con la jerarquía de conocedores. Esto fue así, aunque el individuo mismo haya sido completamente inconsciente del lugar que le correspondió en el grupo y de la misión divina de ese grupo. Recuerden también que no ha habido ni un solo fracaso, aunque muchas veces el individuo ignore el éxito. La característica de estos trabajadores es construir para la posteridad. Lamentablemente, quienes los han seguido fracasaron y los que respondieron a este trabajo no han sido fieles al ideal, pero el grupo inicial ha triunfado uniformemente. Esto, por cierto, excluye el pesimismo y demuestra la enorme potencia de la actividad subjetiva. Los tres grupos a los cuales me referí anteriormente requieren un comentario. Su trabajo es curiosamente distinto del de los otros grupos y sus componentes son extraídos de todos los grupos de rayo, aunque los integrantes del tercer grupo, el de los financistas, pertenecen principalmente al séptimo rayo, el de la organización ceremonial. Por orden de aparición, estos son los grupos de filósofos, psicólogos y hombres de negocios. El grupo más moderno de filósofos está moldeando poderosamente el pensamiento, mientras que las antiguas escuelas de filósofos asiáticos recién comienzan a ejercer su influencia sobre las ideas occidentales. Por el análisis, la correlación y la síntesis, se desarrolla el poder del pensamiento del hombre y la mente abstracta puede unificarse con la concreta. Por lo tanto, mediante su trabajo, la interesante sensibilidad del hombre, con sus tres características sobresalientes, instinto, intelecto e intuición, es llevada a una condición de inteligente coordinación. El instinto relaciona al hombre con el mundo de los animales. El intelecto lo une con sus semejantes, mientras que la intuición le revela la vida de la divinidad. Los tres son temas de investigación filosófica, porque la índole del tema de los filósofos es la realidad
y el medio para adquirir conocimiento. Los dos grupos más modernos son el de los psicólogos, que trabajan bajo el mandato délfico, hombre, conócete a ti mismo, y el de los financistas, custodios de los medios con los cuales el hombre puede vivir en el plano físico. Ambos grupos necesariamente, y a pesar de aparentes divergencias y diferencias, son más sintéticos en sus aspectos básicos que cualquiera de los otros grupos. Un grupo se ocupa del género humano, de los distintos tipos de humanidad, del mecanismo empleado de los impulsos y de las características del hombre y del propósito aparente y oculto de su ser. El otro dirige y ordena los medios en virtud de los cuales existe, controlando todo lo que puede convertirse en energía y constituyendo una dictadura sobre todos los medios de relación, comercio e intercambio. Controla la multiplicidad de objetos, formas que el hombre moderno considera esenciales para su modo de vivir. El dinero, como ya se ha dicho, solo es energía o vitalidad cristalizada, lo que el estudiante oriental denomina energía pránica. Es una concreción de fuerza etérica. En consecuencia, es energía vital exteriorizada, y este tipo de energía está dirigido por el grupo financiero. Es el último grupo desde el punto de vista cronológico, y su trabajo debe recordarse. Está definidamente planeado por la jerarquía y produciendo efectos de gran escala en la Tierra. El, el libro es muy interesante, y los temas que se tocan son todavía mucho más interesantes. Aquí vamos a terminar eh, el libro, porque recuerden que es nada más un extracto de lo que nosotros sacamos de un libro, y ya si el estudiante sincero quiere buscar y todo esto, pues ya será cosa de él. Pero hemos querido brevemente en esta semana, que va a ser de impacto del 21 al 28 del nuevo grupo de servidores del mundo, que se den una pequeña idea de que la jerarquía siempre ha estado con nosotros, seguirá con nosotros, y tiene un plan que nosotros no tenemos ni la menor idea. En la gran invocación se dice el propósito que los maestros conocen y sirven. Nosotros todavía no conocemos el propósito, menos vamos a servir, pero tenemos esa gran oportunidad. Seguiremos con nuestras cápsulas, por supuesto. Hay muchísimo material para seguir estudiando. Y bueno, pues recuerden que mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Hasta la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.